Gracias por la presencia. Esta es una iniciativa de la editorial de la Universidad de San Martín y por supuesto corresponde que lo primero que haga es felicitar al equipo que conduce Flavia Costa, que dirige el programa editorial de la UNSAM. Flavia es fundadora de editoriales universitarias. Ya lleva un par fundadas y ahora está colaborando con nosotros en esta nueva etapa de la editorial. Ella es investigadora del CONICET y es docente de IDAES y de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. No está, pero bueno, ya cuando venga la vamos a saludar. Esta colección que dirigimos con Leandro, ahí llega Flavia. Ya te felicitamos, Flavia, así que no vamos a repetir. Tiene la intención, como su nombre lo indica, de traer a la reflexión y al trabajo de los académicos, de los intelectuales nuestros, en este caso de la UNSAM, a la discusión pública. Básicamente por varios motivos, pero el más importante, porque creemos que buena parte de lo que los investigadores producen en términos de conocimiento, no solo echa luz sobre temas de la agenda, que son debatidos incluso en la más absoluta coyuntura, sino que significan una posibilidad de intervención pública y por lo tanto política necesaria. Por lo menos ese es nuestro punto de vista, digamos, ¿no? Así que así arrancó la colección, que tiene 3 títulos, están acá expuestos: el libro de Ezequiel Adamowski, del peronismo al autoritarismo o al individualismo autoritario, que fue publicado el año pasado, en el 2023. El libro de Leandro, Liberalismo y Democracia en Argentina, claves históricas de una relación sinuosa. Y él, salido, como se dice, recientemente del horno, con ese hermoso título y obviamente las hermosas tapas que tiene esta colección, Fantasmas Rojos. Bueno, dice mucho ya el título, ¿no? El anticomunismo en Argentina del siglo XX, perdón. En realidad arranca en el 19, el anticomunismo, según los autores, de Marina Franco y Ernesto Boslaski, que no está aquí y que de todas maneras vamos a presentar. Entonces, hechas las felicitaciones, hay una propuesta que nos hicieron desde la editorial sobre cómo llevar la mesa. Presento a los autores aquí. Marina, que es doctora en Historia por la UBA y por la Universidad París 7, coordina el núcleo de historia reciente, tiene un libro muy lindo que escribió con Florencia Levin, si no recuerdo mal, que se llama así, Historia Reciente, ¿no? Que publicó siglo XXI o siglo XXI, hace unos años, sí. Es miembro del núcleo de estudios sobre memoria del Instituto de Desarrollo Económico y Social, del IDES. Fue profesora invitada en muchas universidades de aquí y del extranjero. Bueno, y sus temas, como verán cuando compren y lean este libro, que está obviamente en una serie de preocupaciones de lo que es el trabajo de un investigador, de un historiador. Digo esto con cierta solemnidad porque, como es un momento de ofensiva cruel sobre los trabajadores del conocimiento, yo cuando leo estas pequeñas bios que me imprimo para presentar a los autores, veo una vida dedicada a estos temas, ¿no? Una vida de gente que va a los archivos, consulta fuentes, escribe libros, genera un valor que básicamente es lo que significa para la cultura esto. El otro día decíamos con Flavia, a propósito de otra colección que hay en UNSAM Edita hermosa, que se llama ¿Por qué leer a los clásicos? Bueno, si no lo hacemos nosotros, supongamos que la batalla está perdida, pero si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hace? Lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, a pesar de la ofensiva esta cruel contra los trabajadores del conocimiento, cuando uno lee estas trayectorias y estas vidas dedicadas a estos temas, en el caso de Marina, a revisar temas muy delicados de la historia argentina, de la historia política argentina, ¿no? Uno puede decir la violencia estatal, la violencia paraestatal, la violencia política en general, digamos, ¿no? La memoria. Bueno, hay varios libros, hermosos libros publicados en Fondo de Cultura, que les recomiendo que entren a la página y si no lo leyeron, los compren. Algunos son muy importantes, son hitos, digamos, en la temática. Leandro, que codirige esta colección, que es historiador también, investigador del CONICET,
dirige el Instituto de Investigaciones Políticas, que es el Instituto, ¿cómo sería? Una unidad ejecutora compartida entre la UNSAM y CONICET. Creo que además es el secretario de investigación de la Escuela de Política y Gobierno. Dos temas de Leandro: élites latinoamericanas, y la circulación de las ideas liberales, el liberalismo y el republicanismo en América Latina y particularmente en la Argentina. Bueno, varios libros. Él se ha especializado además también en el pensamiento de Maquiavelo, en la recepción incluso de Maquiavelo en América Latina. Ha recibido varios premios. Y este es un hermoso libro que vamos a presentar aquí. Bueno, esta presentación nos queda Ernesto Goslaski, que no está aquí, pero que bueno, también es historiador de la Universidad de Comahue, doctor en América Latina Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, bueno, socio intelectual en esta empresa de Marina, dicta varias asignaturas vinculadas a historia latinoamericana contemporánea, bueno, y autor de varios libros, autor nuestro incluso en nuestra revista Anfibia, etcétera. Yo le voy a hacer una breve presentación de las preocupaciones que plantean estos textos, muy corta, porque quiero más bien hacer alguna pregunta a los autores y darle la palabra a ellos. El libro de Leandro tiene una tesis muy fuerte, muy importante, que es interesante discutir y compartir, que es ¿por qué la relación entre el liberalismo y democracia es una relación compleja, por decir, bueno, el título es sinuosa, ¿no? La tesis de Leandro es: hay que buscar el origen de ese problema en el 19. No está en el 20, en el 20 diríamos tenemos los efectos de esa cuestión, digamos, ¿no? Y voy a hacer una síntesis que pueden hacer solo los sociólogos con el trabajo de los historiadores, visto que esta colección dirige un sociólogo y un historiador, pero por ahora está claramente hegemonizada por los historiadores, que claramente han copado la parada del mundo de la circulación simbólica de estos años en desmedro de las demás profesiones. Pero bueno, son primos hermanos, está todo bien. La síntesis, ¿cuál es? Salida a la Argentina luego de la independencia, que no fue independencia, bueno, de la constitución de la separación de Argentina de España, y entrado ese periodo que uno podríamos llamar de la guerra civil, y solucionado ese periodo de enfrentamiento entre el rosismo y el resto de lo que se llamó las guerras fratricidas o la guerra civil argentina, del 20 en adelante, la solución que termina con el inicio de la organización del Estado Nacional es una solución que tiene un problema con la incorporación de la diferencia, por decirlo así brutalmente. O sea, tiene un problema con lo que llamaríamos una de las variables fundamentales de la democracia, en la concepción de Leandro, que es el pluralismo. Y eso es como una marca que le genera al liberalismo un rasgo que se va a ver reflejado en el siglo XX. Y ahí hay toda una discusión que le vamos a preguntar a él, que es por dónde vienen las críticas al liberalismo y por qué esa falta de pluralismo le marcó un destino al liberalismo en la Argentina, asociado a veces a corrientes más bien autoritarias. Y hay un punto en donde yo incluso creo que hay un punto, varios, pero uno muy interesante de contacto entre el libro de Leandro y el libro de Marina y de Ernesto, que es después del golpe del 76, en los que ambos llaman la postdictadura, o fundamentalmente Marina llama la postdictadura, el desafío de la Argentina, recuperar la democracia en el 83, era poner nuevamente la cuestión del pluralismo como centro de la reconstrucción democrática. Visto que llevábamos desde 1912, supongamos, desde la reforma, desde la ley de Sáenz Peña, desde la ampliación de los derechos y la democracia electoral, en realidad, ¿no? Desde el ejercicio pleno de la democracia electoral, excluida a las mujeres, hasta el fin de la dictadura del 76, hay una tensión en donde esa falta de pluralismo se hace muy evidente en la violencia política, en los temas incluso que trabaja Marina. Entonces, uno podría decir, algo de ese intento, que uno podría decir está encarnado en el gobierno de Alfonsín en el 83, habría
fracasados, por decirlo de alguna manera. Y eso signa un poco la tragedia del hoy. O sea, es una pregunta, yo no sé si esto es así, pero uno podría decir, ¿cuánto de esto? Lo digo y termino acá por esto, ¿no? En la UNSAM también un grupo que se llama LEDA, el Laboratorio de Estudios sobre la Democracia y Autoritarismo, que trabaja discurso de odio y autoritarismo social, y yo les insisto a ese grupo mucho con un trabajo muy conocido de Guillermo O'Donnell, quizás un trabajo previo al inicio de los trabajos sobre transición de Guillermo, que es del año 62, en realidad él viene clandestino a la Argentina, y escribe un trabajito, después lo amplía, que se publica en la famosa colección que se llamaba Biblioteca Política del Centro Doctor de América Latina, que se llama Democracia en Argentina, Micro y Macro. Entonces, básicamente, la tesis de O'Donnell, que hace una encuesta muy sui generis a los Semán, digamos, porque viene y pregunta, tiene una encuestita y pregunta, hace 100 encuestas, él y su mujer, todavía la dictadura presente. Pregunta básicamente si la gente sabía lo que estaba pasando, si sabía que había represión, si sabía que había centro clandestino, y saca un conjunto de conclusiones. Entonces él dice, el terrorismo de Estado también síntesis sociológica, digamos, no logra ese nivel de éxito y de eficacia solamente por el terror, por el espacio social que genera el terror, sino porque la sociedad argentina tenía, digámoslo en términos de Germani, una disposición autoritaria para un gobierno de esas características. Y usa una expresión muy tremenda que es la sociedad se patrulló a sí misma. Da ejemplos además, incluso comparando las figuras de tipos de la sociedad civil que sin ningún mandato del gobierno militar de la dictadura ejercen una crueldad sobre sus dirigidos, preceptores de escuela, maestros, profesores, lo que fuera, equivalente a los capos de los campos de concentración nazi. O sea, judíos que cumplían las funciones de controllers o de carceleros. Entonces, pero él dice, bueno, pero esto arranca de antes, o sea, no se puede explicar esa disposición yendo a los sucesos inmediatamente anteriores al golpe del 76. Hay que ir inclusive al 19. Hay una historia de la violencia política en Argentina. Entonces, dicho esto, les hago dos pedidos de reflexiones. Una sobre esta primera pregunta, pero antes sobre el valor que le dan a promover una colección de este tipo e invitar a más colegas a que se sumen a una colección de este tipo. Y luego discutimos sobre este tema. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la concurrencia, por acompañarnos hoy en este evento tan lindo, ¿no? De presentar una colección, que Mario me propuso que coordináramos y que armáramos juntos, y es una gran alegría, una satisfacción que en un contexto tan difícil la colección vaya tomando forma, se vaya consolidando, con libros, importantes, creo, desde sus problemas, que es un poco el propósito que tuvimos cuando armamos la colección, ¿no? Pensar intervenciones que tuvieran la consistencia de las investigaciones académicas, pero que a su vez pudieran proponer miradas distintas a las que saturan a veces la conversación pública sobre esos mismos temas. Y bueno, de paso felicito a Marina y a Ernesto por la reciente publicación de Fantasmas Rojos. Empiezo por la última pregunta de Mario, que creo que de alguna forma la respondí. Me parece que es importante, a pesar de que es decir, ¿cuál es la importancia de una colección así? Bueno, seguir teniendo un incentivo para trabajar desde la reflexión y desde el trabajo intelectual en un contexto, como vos decías, bastante hostil, ¿no? Es decir, creo que esa es una novedad dentro de una historia de desencuentros a veces entre el Estado y la investigación científica o el campo académico. Ahora se suma, además de las carencias presupuestarias, la hostilidad, ¿no? Eso es algo tristemente novedoso, me parece, al menos en estos 40 años de democracia. Conocíamos el desdén, conocíamos el desinterés, conocíamos la falta de presupuesto, la hostilidad es algo relativamente nuevo. Así que creo que funciona como incentivo, no tanto para recrear en términos del siglo XXI la figura del intelectual comprometido, pero sí en el sentido de al menos aportar algo para quien lo quiera consultar, quien lo quiera leer, sobre qué podemos decir, sobre los problemas, no necesariamente contemporáneos tampoco, ¿no? Porque ese es otro rasgo de la colección,
que no está pensado necesariamente desde los temas del presente, sino temas que históricamente o sociológicamente o económicamente tienen alguna persistencia en la Argentina, que no son solamente de aparición reciente o de estos últimos 40 años o del siglo XXI, por decir así. Así que bueno, eso, y desde ya mi agradecimiento y mi enorme gratitud a la gente de la editorial, ¿no? A Flavia, a Luciana, a todo el equipo editorial que realmente hacen además un trabajo excepcional, porque como decía Mario, los libros son lindos también como objeto, ¿sí? Así que eso me parece que es importante subrayarlo. Dicho esto, lo que vos me preguntabas, la verdad que la síntesis sociológica del argumento de mi libro ha sido extraordinaria, así que no quiero estropear esa síntesis, pero digamos, sí, el libro tenía, es decir, yo abordo acá un problema que historiográficamente tiene una larga tradición, ¿no? Es decir, el desencuentro, la relación problemática entre el liberalismo y la democracia es un asunto que ocupa a los historiadores ya desde hace bastante tiempo, pero, digamos así, en el marco de este trabajo, muy humildemente propuse mirar la relación desde otro lugar, que es no tanto desde las críticas o desde los aspectos del liberalismo que más se han reiterado o señalado para mostrar sus problemas con la democracia en la Argentina, que es el autoritarismo, el conservadurismo, el autoritarismo entendido sobre todo como rechazo al sufragio universal y a la sociedad de masas, y obviamente el acompañamiento a proyectos políticos autoritarios, y el conservadurismo en ese sentido, sí, de reacción frente al igualitarismo, incluso plebeyismo de la sociedad argentina. No es que, desde mi punto de vista, esos rasgos no informen la historia del liberalismo en la Argentina, pero en mi opinión, mi impresión es que son rasgos más propios del siglo XX que del siglo XIX y que a menudo por el uso político de la historia se proyectaron retrospectivamente, y desde ese punto de vista creo que a veces hay una reconstrucción un tanto, bueno, anacrónica, discutible, ¿no? De pensar que en el siglo XIX hay una especie de matriz genealógica del autoritarismo liberal en la Argentina en su rechazo al sufragio universal, a la democracia o al acompañamiento de golpes de Estado. Sí. Lo mismo podríamos decir de la falacia retrospectiva de leer un igualitarismo en el comienzo del siglo XIX. Sí, sí, también, lógico. Aunque es cierto también que, digamos, la participación popular en la política argentina parece haber sido una matriz originaria que justamente formateó algunos rasgos del liberalismo. Entonces, a mí lo que me gustaba era testear eso, es decir, en qué medida se podía pensar esos rasgos autoritarios o conservadores para el siglo XIX, pero a su vez hacerse cargo de que el liberalismo, la tradición liberal, tiene un problema con la democracia. Y es ahí donde entendí que una clave para pensar esto era el de la convivencia política, con lo cual la Argentina tiene un problema histórico y que a menudo también se suele concebir como un problema muy del siglo XX, sobre todo por la sucesión de inestabilidad política institucional desde 1930. Entonces, en síntesis, el libro lo que propone es que el liberalismo del siglo XIX legó un Estado, pero no legó una cultura política liberal, entendiendo por cultura política liberal una forma de convivencia política en el que el pluralismo es un valor. Y entiendo que es esa falencia una de las herencias más problemáticas del liberalismo para la historia de la democracia en la Argentina. Y desde ese punto de vista, también lo que argumento es que ese problema del liberalismo con el pluralismo, que es un rasgo mirado desde la teoría política sorprendente, ¿no? Porque desde la teoría política podemos encontrar propuestas que fundamentan e incluso ponderan liberalismo autoritario, liberalismo conservador, pero un liberalismo poco pluralista desde la filosofía política parece una contradicción, una imposibilidad en sus propios términos. Lo que me interesaba marcar también es que ese problema del pluralismo es una consecuencia del consenso y del éxito que tiene el liberalismo. Es decir, ¿por qué hay un problema con el pluralismo en el siglo XIX liberal argentino? Porque todos se dicen liberales. Entonces hay una disputa política feroz sobre qué significa ser liberal o quién honra mejor la organización constitucional y la formación estatal que propone esa constitución. Es decir, creo que desde ese punto de vista la Argentina del siglo XIX ofrece una casuística interesante también para
romper o reflexionar sobre algunos lugares comunes, que es ni más ni menos que la positividad del consenso en la política, ¿no? Es decir, en el siglo XIX hay una política atravesada por el consenso, el liberalismo es hegemónico, y es un escenario político de enorme conflictividad, de polarización y de violencia. Entonces creo que desde ese punto de vista también el momento liberal argentino, ahí entre la Constitución del 53 y la Ley Sespeña, muestra que a veces el consenso es el pasaporte o es la autopista al conflicto y no a la paz social o los acuerdos programáticos y demás. Así que bueno, y obviamente, como decías Mario, y con esto termino por ahora, en parte por mi especialidad como historiador, me interesaba ver justamente si había algo del siglo XIX que permitiera pensar en el largo plazo el problema de la convivencia política y de la dificultad de una democracia liberal que funcione desde las prácticas, no desde el diseño institucional, ¿no? Que creo que, como vos decías, desde el 83 para acá, la democracia liberal en términos de diseño institucional se ha consolidado, en términos de convivencia política creo que no. Entonces, bueno, el libro humildemente dice, vayamos al siglo XIX a ver si ahí, como historiador, podemos pensar en el largo plazo, si hay algo para decir y para pensar sobre ese problema, y creo que sí, y paradójicamente el liberalismo es el responsable. Entonces, en suma, el libro tiene una posición crítica sobre la tradición liberal por este déficit de pluralismo, pero es una tesitura crítica, una mirada crítica que creo que no reincide en eso de enfatizar el carácter autoritario, conservador, como rasgo original, en el sentido desde los inicios de la tradición liberal en la Argentina. Así que bueno, dejo por acá ahora. Una pregunta adicional para Marina, porque en el libro en la tesis de Leandro está la idea de que esa élite que consolida, que logra esa hegemonía, que dura un tiempo considerable, uno de los argumentos que tiene para no habilitar el inicio de una democracia plural, digamos, es que la sociedad no está preparada para ese pluralismo. Entonces, básicamente, la operación de la inmigración es construir una sociedad que sea esa sociedad que recibe o que puede hacer el ejercicio. Entonces, la pregunta es, esa es la sociedad que viene de afuera, que cuando uno lee con cuidado la reseña fenomenal del texto de Marina y Ernesto respecto de, uno podría decir, una historia del anticomunismo leída a través de una historia de la violencia sobre la protesta social, ¿no? Y me encanta la idea de protesta porque efectivamente es eso, digamos, ¿no? Es usar la figura del fantasma comunista como la amenaza latente en cualquier protesta. Cualquier protesta puede ser caracterizada automáticamente de comunista, de peligro rojo, etcétera, etcétera. Entonces digo, ese otro fallido de la élite liberal que arma un diseño demográfico de poblar la Argentina y luego nacionalizar esas masas, con el problema de que esas masas son las que van a ser sujetos de esa protesta, que van a ser inicialmente, casi te diría, casi como en el caso italiano, que vieron que en Italia hay un comunismo sin Marx, de alguna manera, porque se arma una especie de partido, como de proto-partido comunista, si viene del siglo XX, a partir de un par de tipos que leen dos textos de Marx, Labriola y Gentile, en el siglo XIX. Leen el Marx joven y arman un partido comunista. Ahora acá hay una especie de movimiento que arranca ya como sujeto de la sospecha en el siglo XIX y que se consolida en el siglo XX como aquello que debe ser reprimido. Me gustaría que cuentes un poco eso. Bueno, buenas tardes a todos y todas. No veo nada, así que habla el vacío negro, sépanlo. En realidad, perdón, quisiera decir algo primero sobre la colección. A todo lo que ya señalaron, quiero agregar dos cosas que me parecen muy, muy importantes. La colección está pensada para un público amplio y está pensada desde una universidad pública que sigue apostando a la circulación del conocimiento, al pensamiento y a la lectura. Y que no sean libros meramente académicos, sino para un público amplio y a precios accesibles, me parece que es un gran mérito de la colección que vale la pena seguir remarcándolo, sobre todo en este contexto. Así que yo no quiero dejar de celebrar esas dos cosas. Un pequeño paréntesis. Mientras hablabas, Mario, me acordé que cuando Leandro me invitó a la colección en el 2022, en realidad me pidió un libro sobre la transición a la democracia del 83,
que yo ya tenía comprometido para otra cosa, le dije que no, pero le propuse este proyecto que venía dándome vueltas en la cabeza. Entre una propuesta y otra pasó un siglo, pasó un país, estamos en otra configuración completamente distinta y me impresionó que en un año estamos en otro universo en el cual efectivamente esta propuesta tiene más sentido que pensar el 83. En fin, la tercera cosa que también celebro, que creo que no está hecha a propósito, pero fue así, es que sean historiadores e historiadoras los que estemos pensando el pasado para pensar el presente y pensando el presente a través del pasado, y me parece que también es una apuesta por el valor de nuestro conocimiento en un momento en que está siendo terriblemente hackeado y directamente perseguido, ¿no? Como decía Leandro. Bueno, volviendo al debate. Voy a tratar de ordenar mis ideas porque mientras hablaban ambos tenía 10 cosas para responder a cada uno, así que voy a tratar de organizar. Lo primero es que escuchando la versión sociológica sobre el libro de Leandro, diría que uno podría pensar que el anticomunismo es la consecuencia lógica del planteo global de Leandro. Es decir, la imposibilidad del pluralismo, la imposibilidad del espacio para la diferencia, da como resultado, entre otras muchas cosas, el anticomunismo. Y esto me parece bastante obvio y además tiene mucho sentido en tanto en cuanto el anticomunismo es muy temprano en la Argentina y es muy anterior a la propia existencia del comunismo como fuerza, y entonces es un resultado lógico efectivamente de esa imposibilidad, de esa falta de espacio para la diferencia. Pero hay un elemento que cruza esta discusión y que no es menor, y es que el anticomunismo no es un fenómeno local. Y ahí es donde efectivamente hay algo de las claves para entender el problema del anticomunismo, y es que es tanto un problema totalmente atravesado, enmarcado y condicionado por los procesos políticos y sociales argentinos como el resultado de una geopolítica internacional que atraviesa a la Argentina durante todo el siglo XX y, por supuesto, desde fines del siglo XIX. Y en ese sentido, y algo que en el libro no trabajamos, pero que para mí es muy contundente, los momentos más álgidos de conflicto internacional son los mismos momentos de mayor violencia política en la Argentina, es decir, la década del 20 y la década del 70. Y son los momentos en que se cruza anticomunismo local y anticomunismo internacional. Entonces no hay manera de entender el escenario local sin el escenario internacional para pensar el problema del anticomunismo. Ahora bien, dicho todo esto, quisiera hacer una aclaración de principio. No es un libro sobre el presente. En realidad este libro surge, y esto necesito decirlo para poder explicar lo que viene después, este libro surge de las preocupaciones paralelas que tanto Ernesto Bogoslawski, que está dando clases, por eso no vino porque es un docente responsable, Ernesto y yo, cada uno venía viendo sus propias investigaciones, sus propias preocupaciones, y los dos veníamos sintiendo que había algo ahí que crecía en nuestro cerebro como preocupación. El anticomunismo, el anticomunismo, el anticomunismo. Esto es un tema grande, no estaba trabajado. Y en un momento en un café nos sentamos y dijimos, bueno, hay que hacerlo con esto, y de ahí salió el libro. Pero la preocupación por el libro tiene por lo menos 4 años, por lo tanto no tiene nada que ver con el presente. Lo que es interesante es que nuestra hipótesis de partida era que el anticomunismo es un tema absolutamente central en la historia argentina, que atraviesa todo el siglo XX y sin el cual no se puede entender ni la violencia política ni la violencia estatal, que aparecía sistemáticamente oculto por otros problemas que parecían estar en el primer plano. Por ejemplo, peronismo-antiperonismo parece ser un problema mucho más central de la conflictividad política argentina, y ese problema está absolutamente atravesado por el anticomunismo. Entonces, con esa idea de que era un hilo conductor para pensar el siglo XX argentino, nos pusimos a hacer el libro. Y de repente, cuando terminamos el libro, resulta que el hilo conductor, que era del siglo XX, resulta también ser el hilo conductor del siglo XXI, por lo menos lo que va del presente. Con lo cual, ahí sucedió otra cosa, y es que la hipótesis con la que trabajamos vuelve a estar resignificada por el presente, y debo decir que está confirmada por el presente, lo cual, como investigadora, me alegro, podría haber fallado, pero en todo caso, ¿a qué voy con esto? Recién decían
que el anticomunismo a comienzos del siglo XX, entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el anticomunismo surge fundamentalmente, más allá del contexto internacional, por supuesto, surge como un mecanismo de gestión del conflicto político que significaba transformar a, básicamente, el movimiento obrero y la protesta social en enemigos. Es decir, que el anticomunismo lo que es un mecanismo ideológico que transforma la diferencia al adversario en un enemigo y, por lo tanto, eliminable en cualquiera de sus posibilidades. Esto es bastante obvio, bastante claro de pensar para el siglo XX, pero lo más interesante de todo es que el anticomunismo funciona expandiendo este mecanismo. Es decir, que si en el origen del siglo XX está este mecanismo vinculado a la protesta social, al movimiento obrero, a los sectores populares, a la inmigración, lo más interesante es que el mecanismo se expande a lo largo del siglo XX para que el anticomunismo tome una dimensión absolutamente estructural a la persecución de la diferencia y al mecanismo de gestión del conflicto político. ¿Qué significa que esto se expande a lo largo del siglo? Significa que el anticomunismo empieza a denominar como comunismo algo que poco tiene que ver con el comunismo. Es decir, la gran diferencia, la gran singularidad del comunismo, del anticomunismo argentino en relación con otros países, es que nosotros no tuvimos ningún partido comunista significativo en términos electorales, políticos y de movilización que representara una verdadera alteridad, un verdadero peligro para los actores del anticomunismo. Por lo tanto, y por esos fantasmas rojos, el anticomunismo se enfrenta a algo que designa como comunismo, pero detrás de ese comunismo hay una gran cantidad de cosas distintas. Por eso son fantasmas. Lo interesante, decía, es que esos fantasmas se van a expandir a lo largo del siglo. Es decir, si a comienzos del siglo XX podían ser los anarquistas, podía ser el movimiento obrero, podían ser los inmigrantes más politizados, etcétera, etcétera, para los años 60 el comunismo son los hippies, son las mujeres que tienen otras prácticas sexuales o que usan píldoras anticonceptivas, son también, por supuesto, los movimientos revolucionarios, son los homosexuales, son cualquiera de las formas que disputen el orden dado. Es decir, que el anticomunismo va expandiéndose como mecanismo de construcción, una alteridad que es un enemigo que básicamente es percibido como una amenaza. Lo que produce el anticomunismo es la idea de que el comunismo es una amenaza al orden dado. Por eso el anticomunismo está montado fundamentalmente sobre el principio del miedo y del peligro a que ese orden dado de alguna manera quede en riesgo. Y esto me lleva a la idea fundamental del libro, y es por la cual decía que habla del presente, y es que en esa lógica el fantasma rojo es un significante vacío. Es decir, el comunismo es un significante vacío capaz de ser llenado de todos los enemigos posibles que son designados por aquellos sectores que sienten temor frente a la amenaza al orden. Por lo tanto, ese significante vacío hoy es el cambio climático, es el feminismo, es en Europa la inmigración o por ejemplo, la defensa de los derechos de las políticas públicas o la defensa del Estado. Cualquiera de esas cosas puede cumplir el espacio del enemigo comunista como significante vacío. Ahí es donde el libro que pretendía hablar del siglo XX termina también ayudándonos, creo yo, a pensar algo del presente, ¿no? Y de la imposibilidad de la diferencia, más que nunca en el presente. Bueno, una pregunta más para Leandro. Le voy a repetir una pregunta que le hice a comienzo del año. En realidad le propuse escribir un artículo para la revista y me dijo, no, bueno, esos no son mis temas. Está bien, era febrero también. Creo que estaba en otro lugar, no estaba en la Argentina. Y la pregunta era, y la repito, era si, y de hecho creo que ha hecho alguna reflexión pública sobre el tema o en alguna entrevista, la relación entre el pensamiento libertario y el pensamiento liberal. Digamos que efectivamente uno podría decir hay una matriz comparable o una matriz compartida, más que comparable, en términos de lo que llamaríamos el liberalismo económico, aunque tampoco es un mundo tan llano ese, porque hay escuelas austríacas y distintos autores, pero pareciera no haber una tradición respecto de lo que llamaríamos el liberalismo político, ¿no? Entonces, la pregunta que yo le hacía a Leandro es,
hoy que se habla de democracia iliberal, ¿no? Los tipos de la teoría política dicen, bueno, hay ya países que tienen democracias que no son necesariamente democracias liberales, ¿no? Y si uno dice, bueno, la tesis de Leandro es, este liberalismo, el liberalismo argentino, que es un liberalismo que fue como pudo ser, el liberalismo realmente existente, digamos, con sus vicisitudes, participó en la generación de esta cultura política. Y por tanto, esta característica de la vida democrática con los problemas que tiene. La pregunta que yo me hago es, ¿podría haber habido, frente a este desafío o a este déficit, un partido que asumiera ser el Partido Liberal? En esa tradición vieron que están los que estudian la derecha de Argentina y que cuentan las distintas versiones, que hacen otra genealogía, digamos, de la derecha, y dicen, bueno, nada nuevo. Incluso cuando uno escucha lo que decía Marina, también en algún sentido no hay tanto nuevo, ¿no? Pero digo, bueno, ahí hay un problema, que habría un desafío de un partido realmente liberal, un partido democrático moderno, ¿no? Y de hecho hubo el sueño intacto de la democracia moderna, el artículo de Nathanson, ya sabemos toda esa confluencia de... La pregunta es, ¿eso está perdido definitivamente para vos en la tradición política argentina? ¿Y cuánto de los que pueden asumir? Y ahora no pienso simplemente en el PRO, pienso en cualquier otro partido que podría tomar esa posta, incluso el Partido Socialista, la Unión Cívica Radical, o sea, partidos que pudieran reclamar para sí ser los garantes de... Digo esto porque me da la impresión de que en el mundo también hay una crisis de los partidos democráticos liberales modernos. Basta con ver cómo le está yendo a esa fracción en España o a esa fracción en Alemania en las elecciones recientes en Tuningen y qué sé yo. Y dice, bueno, ahí hay un problema. La pregunta es, ¿cuál es tu percepción de eso? Si las tradiciones políticas definitivamente no se pueden regenerar, que es una palabra potente, esa, la de regenerarse, que le vale al peronismo, pero no solamente. Y si así no fuera, ¿qué pasa con la democracia? Qué pregunta. A ver, para tratar de ordenarme, lo primero, respecto a esto de democracia y liberal, en mi humilde opinión es un truco ese concepto, porque democracia y liberal, en mi posición al respecto es que le otorga credenciales democráticas a regímenes políticos que son autoritarios. Lo que ocurre es que los autoritarismos contemporáneos solo pueden hablar el lenguaje de la democracia. Es decir, esa creo que es una diferencia entre el fascismo histórico de los años 20 y los autoritarismos contemporáneos. Es decir, hoy sería, al menos por hoy, es improbable construir una oferta política que pretenda el poder rechazando el sufragio universal, aunque sea discursivamente. Entonces, democracia liberal para mí es el producto poco feliz de la teoría política de tratar de pensar cómo conceptualizar autoritarismos en el marco de la democracia. Y eso me lleva a otro punto, que es que también es obviamente mi mirada de las cosas, no puedo decir otra cosa que mi mirada de las cosas. Pero es lo siguiente, cuando uno recorre tanto el debate público como la producción académica o intelectual, erudita, en última instancia, cuando la democracia entra en crisis, lo que entra en crisis es la institucionalidad liberal. Y eso lo podemos pensar hoy para el caso de Venezuela o para el caso, no sé, lo que ocurre en Hungría desde hace un tiempo y demás. ¿Qué quiero decir con esto? No desaparece el sufragio universal. Desaparece el Estado de Derecho, desaparece la separación del poder, desaparece el límite al poder. Es decir, hoy tenemos naturalizado concebir como crisis democráticas, crisis políticas, que en realidad lo que ponen en cuestión es la institucionalidad liberal de la democracia. Y esa es otra razón por la que yo no coincido con la idea de democracia liberal. ¿Cuál es la institucionalidad de la democracia liberal? Directamente lo contrario a un Estado de Derecho. Entonces creo que en ese sentido hay, por decir así, entre líneas o sugerido, el hecho de que el peligro para las democracias viene en última instancia por la erosión de la institucionalidad liberal. Creo que la democracia tiene sus problemas desde ya,
Me refiero en cuanto al diseño político institucional y el funcionamiento político, no a lo económico, social y demás. Pero creo que justamente lo que se ha arraigado mucho más en nuestras culturas políticas es el lenguaje democrático que el reconocimiento de cuán funcional y cuán necesaria es la institucionalidad liberal para que la democracia, tal como la entendemos, funcione. Es decir, sin libertades individuales no hay libertades públicas. Y desde ese punto de vista, para mí, no hay democracia, ¿no? Entonces, ese es el punto que, como yo miro esta cosa, y por eso lo de democracia liberal, no solo me parece un truco, me parece irresponsable también políticamente hablar de eso, ¿no? Es decir, habría que ver si quienes hablan de democracia liberal y viven en países donde funciona una democracia liberal seguirían sosteniendo que eso es una democracia liberal o es directamente un autoritarismo. En fin. Respecto de la otra pregunta, en realidad la Argentina, que creo que es otra de las consecuencias, bueno, obviamente involuntarias de la historia, ¿no? El hecho de que el sinónimo de la nación haya sido el proyecto liberal impidió justamente que el liberalismo se asuma como un partido. Es decir, el liberalismo en la Argentina fue mucho más y mucho menos que un partido a la vez. Es decir, fue el sinónimo de la nación. Por eso, de hecho, el antiliberalismo, cuando aparezca en la Argentina, en las ideas, en la producción intelectual y un poco después en la política, en última instancia se propone revisar el proyecto nacional, porque el adversario no es un partido, el adversario es toda una forma de concebir la nación. Entonces creo que esa sinonimia entre nación y liberalismo, que también ha quedado, creo que, oculta en nuestra memoria histórica, en nuestro sentido común, a tal punto que le atribuimos o definimos como nacionalismo a tendencias políticas e intelectuales que han sido ante todo antiliberales. Creo que esa sinonimia entre nación y liberalismo convirtió al liberalismo en una tradición nacional que la preparó mal para que se asuma como un partido. Entonces, y eso es lo que, en mi opinión también, ha llevado a que el liberalismo después tenga enormes variantes políticas. Es decir, porque si bien es cierto que el liberalismo va a formar parte de las derechas argentinas a lo largo del siglo XX, también ocupó un papel bastante importante en la historia de las izquierdas en la Argentina, ¿no? Es decir, el socialismo y el comunismo, hasta bien entrado el siglo XX, se referenciaban en la tradición liberal argentina y sabemos bien que la transición, bueno, Marina esto lo ha estudiado muy bien, también se explica en última instancia por esa revisión de la revolución y la revolución del problema totalitario en la izquierda que acerca a intelectuales y políticos de la izquierda argentina hacia la tradición liberal y hacia el liberalismo. Entonces creo que ese es un poco el punto para responder esa pregunta. Creo que la sinonimia entre nación y liberalismo y por eso la tendencia al uso político permanente de la apelación a la tradición liberal, sea para criticarlo, sea para referenciarse positivamente, prepara mal a que esa tradición pueda ser recibida en el marco de un partido. Y por otro lado, y este es el último punto que señalo, y un poco lo señalo, en el libro no lo pude desarrollar del todo porque dispersaba la narración, el liberalismo en la Argentina del siglo XIX solo puede ser una tradición, no es un programa de acción política para el presente. Entonces, la recuperación o la conversación sobre el liberalismo del siglo XIX solo puede ser histórica, en el sentido literal de la palabra. No se puede recuperar eso para ahora, pues si no terminamos pensando que Alberti es un precursor de Hayek o lo que fuera, ¿no? Entonces eso ya es otra cosa, es discusión política, pero anacrónica e histórica, porque esa tradición liberal no nos ofrece un programa de acción para el presente. Y creo que eso también dificulta su recuperación y la constitución de un partido liberal que pueda referenciarse en eso. En ese sentido, y lo último que digo, la pregunta que decías, libertarios y liberales, bueno, también la versión Milei del libertarianismo es muy particular, ¿no? Porque es de un conservadurismo cultural, al menos, que muchos libertarios tampoco estarían de acuerdo. Entonces creo que, bueno, nada, es eso. Creo que es un libertarianismo muy conservador, economicista en última instancia, y que eso lo hace en tensión no solo con el liberalismo político, al Bobbio, digamos, sino también con un libertarianismo que podría ser más progresista en términos culturales. Una última pregunta para Marina, más curiosidad personal. Hubo un momento del siglo XX en donde el Partido Comunista, o el comunismo propiamente dicho, digamos, ¿no?
tuvo su momento de gloria, digamos, entre mediados de la década del 50 y fines de la década del 60. O sea, el momento en que el partido deja de ser simplemente un partido con una clientela de afiliados, que algunos vinculados a algunos sindicatos todavía vinculados al comunismo, etcétera, etcétera, y logra tener un cierto impacto en la élite intelectual, ¿no? Un poco lo que trabaja muy bien Adriana Petra en su libro, ¿no? Y eso después se apaga. Y se apaga, uno podría decir, bueno, ¿por qué se apaga? Una pregunta para vos. Hay dos cosas muy lindas. Un libro muy interesante de Didier Ribon que se llama Volver a Reims. Extraordinario, súper recomendable. En donde él dice, contando una especie de autoanálisis sociológico, cuenta su historia familiar, cuenta de sus padres, que eran trabajadores del norte de Francia, que para ellos, que eran comunistas, el comunismo era el partido. Es un ethos, no era el capítulo 6 inédito de Marx, era el partido. Esos tipos que tenían una vida organizada alrededor del partido, unos diarios que leían, unos enemigos simbólicos a los que no querían parecerse, unas reuniones, una vida social, etcétera, etcétera. Al final de todo el ciclo que él cuenta, terminan votando al Frente Nacional de Le Pen, ¿no? Entonces una cosa muy impactante, ¿no? O sea, quedan huérfanos del partido. El partido efectivamente sufre las peripecias que sufre el comunismo europeo. En el caso francés, bastante cataclísmico, o sea, casi desaparece del mapa. Ahora hay como una especie de nueva izquierda que se referencia ahí, pero es otra cosa. Y recuerdo una cosa que me decía hace poco también un filósofo político italiano que estudia el peronismo, que también de un pequeño pueblo del sur de Italia, comunista, y me decía, bueno, yo creo que hay que revisar, me decía él, la tesis, la famosa tesis estructura-superestructura. ¿Por qué? Le pregunté yo a Pascual Serra, se llama, ¿no? Me dice, bueno, porque imagínate en este pueblo donde yo nací, 700 habitantes, ¿qué era ser comunista en los años 60? Era formar parte de un grupo de personas que eran buenas personas. Era buena gente. Entonces nosotros hacíamos una huelga en solidaridad con un grupo de trabajadores que estaban en huelga en el norte de Italia, lugar al que nunca habíamos ido, y probablemente muchos de esos que vivían ahí jamás iban a conocer. Y ellos hacían una huelga en solidaridad con unos trabajadores de Sicilia, y eso era el comunismo, era esa solidaridad y esa ética compartida. Entonces, digo esto porque él dice, ahora, dice Serra, pareció bastante a algunos análisis sobre la sociedad argentina actual, ahora esa gente es gente desgraciada y desesperada, a la que nadie le cuenta nada, nadie la interpela, y lo único que se ve cuando yo voy a ese pueblo, él ya vive en otro lugar, es rabia. Y usa un término muy Pasolini, digamos, ¿no? Usa el término Pasolini con toda la intención. Entonces la pregunta es, ese tiempo que el comunismo tuvo una cierta expansión, yo recuerdo que yo soy más grande que ustedes dos, bastante más grande, se decía incluso de cantantes populares que eran aportantes del Partido Comunista. Palito Ortega, decían todo Palito Ortega, que hacía películas en la dictadura, decía, no, pero es aportante del Partido Comunista porque él reconoce sus orígenes populares. Después, infinidad de personas que todos decían, eran una especie de mancha venenosa, porque si era aportante podía ser reprimido rápidamente. La pregunta es, ¿por qué ese ocaso, más allá de, no en términos del ocaso del comunismo, sino en términos de el caso argentino? ¿Qué es lo que se lo llevó puesto? Bueno, nosotros tenemos muchos maestros nuestros que fueron protagonistas de esa historia, ¿eh? El Partido Comunista salía del Partido Comunista, la crítica y pasar a otro lugar, ¿no? Que explica todo lo que pasó después. Contanos un poquito de eso. Bueno, en realidad quisiera hacer primero un comentario sobre lo que decía Leandro sobre la democracia iliberal, en el sentido que coincido absolutamente con la crítica al concepto y con su dificultad. Y al mismo tiempo, como historiadora, me preocupa otra cosa, y es que efectivamente el término democracia iliberal está sustituyendo en realidad una discusión mucho más profunda sobre un fenómeno mucho más grave,
Pero entonces corremos el riesgo de restituir nociones como, por ejemplo, autoritarismo, que corren el riesgo, y esto también tiene que ver con una pregunta de Mario antes, de pensar que estamos retrotrayéndonos a fenómenos anteriores. Y a mí me parece que es fundamental entender, y vale lo mismo para el anticomunismo, que tanto a nivel global como a nivel argentino no estamos en el mismo lugar que antes de la dictadura ni que después de la dictadura. Es decir, los 40 años de democracia existieron y estamos ahora en otro ciclo político que no tiene nada que ver con los ciclos previos, y el ciclo en el que estamos ahora es consecuencia del ciclo de los 40 años de democracia, por supuesto, con todos sus límites. Entonces, y esto es obsesión de historiadora, la obsesión es entender esto en términos de ciclos nuevos y cambiantes y dinámicos, que pueden tener elementos, por supuesto, del pasado, como el anticomunismo, pero que son básicamente ciclos completamente nuevos. A mí me espeluzna tanto la capacidad de crear conceptos nuevos para entender el presente como la idea de que en realidad esos conceptos no sirven y que estamos siempre circulando sobre los mismos procesos, como por ejemplo pensar que estamos ante el fascismo, ¿no? Que por supuesto no es el caso. Entonces es un gran desafío para la comprensión de las ciencias sociales cómo nombrar los fenómenos entre lo nuevo y lo viejo que esos fenómenos albergan. Y creo que no lo había pensado así, pero el anticomunismo es un ejemplo perfecto. De ninguna manera yo creo que el anticomunismo actual tenga que ver con el anticomunismo anterior. Me parece que lo que hay es un dispositivo ideológico que se activa y se reactivó en la actualidad, pero con otros componentes completamente distintos. El más interesante de todos, y volviendo a lo último que decías, Mario, es que el componente del anticomunismo actual es un componente de rebeldía que trata, o sea, en realidad no es un componente de preservación del orden, sino es un componente de rebeldía frente a un orden que se siente completamente en pérdida, ¿no? Pero la manera de manifestarse es rebeldía. Y ahí me parece que hay una diferencia sumamente interesante con las formas del anticomunismo previos del siglo XX, que era la pura preservación del orden cristiano, occidental, capitalista, etc. Eso mismo que hoy se defiende a partir de la rebeldía. Y ahí me parece que hay un fenómeno completamente disruptivo y que cuesta acomodar en términos de la comprensión sociológica. Volviendo a tu pregunta más precisa, a ver, sí, nosotros descubrimos a lo largo de la escritura del libro, debo decir una cosa, cuando me encargaron el libro, con Ernesto nos dijimos, sí, esto sale de todas nuestras, los dos habíamos recorrido el siglo XX de arriba para abajo en múltiples temas distintos, esto sale, pero así, en un automático de nuestros saberes previos. Y obviamente, ni bien empezamos a trabajar, empezamos a percibir todos los agujeros que teníamos en nuestros saberes previos para contar esta historia, y entonces nos pusimos a hacer mucha más investigación de la que teníamos pensada. Y uno de los nodos más fuertes donde tuvimos que investigar y que cuando investigamos encontramos mucho más de lo que habíamos pensado, son los 50. Y ahí hay un viraje absolutamente radical en el fenómeno del anticomunismo, por lo siguiente. Yo venía diciendo bueno, que hay una expansión del anticomunismo que primero deposita la percepción de la amenaza y del peligro en los sectores populares y los sectores obreros, en la primera parte del siglo XX, y en el conflicto social. El peronismo ahí es un cambio de eje sumamente interesante, porque tenemos por primera vez una fuerza política que se presenta como representante de los sectores obreros y populares, que es anticomunista, y que va a producir un efecto importante en términos de construir un anticomunismo popular. Es decir, el peronismo va a tener un discurso anticomunista que va a calar en los sectores populares, aquellos que deberían ser, en términos más tradicionales o clásicos, los portadores del imaginario comunista. Pero los 50, y ahora voy a tu pregunta, el finales de los 50 es el momento en que en la Argentina desembarca mucho más plenamente la Guerra Fría y es el momento en que el anticomunismo cuaja como doctrina de Estado, que es el gran cambio que se produce a finales de los 50. Hasta ese momento el anticomunismo había aparecido de manera transversal, completamente discontinua, con mayor o menor fuerza, en las políticas estatales, pero de manera muy, muy fluctuante. A partir de finales de los 50, el anticomunismo se instala como doctrina de Estado en todas las agencias del Estado, en todas las políticas del Estado, y es el hilo conductor
de lo que se hace desde el Estado. Con esto me refiero al gobierno de Frondizi, por supuesto a los golpes de Estado posteriores, también al gobierno de Ilia y ni hablar de la dictadura de la Revolución Argentina y por supuesto la última. Es decir, a partir de ese momento el anticomunismo es un hilo central de la política de Estado con la repercusión que esto tiene en la sociedad civil. Una de las razones de ese hilo es la percepción de que el comunismo en la Argentina ha penetrado en un espacio que es todavía mucho más peligroso que el Partido Comunista, que es la universidad, el saber, las letras y la cultura. Y esto va a producir ese fenómeno de expansión del anticomunismo. Es decir, en ese fenómeno hay, por un lado, una lógica que es la penetración de las doctrinas militares francesas y estadounidenses, es decir, hay un fenómeno de penetración ideológica anticomunista, pero que se asienta sobre una realidad de la presencia del comunismo en el mundo letrado y en el mundo de la cultura que es muy fuerte. Entonces ahí hay una coincidencia importante para pensar el anticomunismo y yo creo que ¿por qué eso se acaba? Hay a priori dos explicaciones posibles. Una es que hay una ofensiva brutal del Estado sobre esos fenómenos. Una de las cosas que decía que habíamos investigado mucho tiene que ver con toda la documentación de la CIDE en el periodo de Frondizi. El nivel de persecución ideológica sobre todos los agentes del Estado supuestos comunistas es impresionante, es decir, listas enteras de maestros, enfermeros, ayudantes docentes, funcionarios de cualquier área del Estado denunciados por comunistas. Por supuesto, en muchos casos eran militantes del Partido Comunista, y esto es importante señalarlo, y en otros casos no lo eran, ¿no? Pero entonces lo que hay es una obsesión de que el Estado, en todos sus niveles, está tomado por el comunismo, al punto de que de la CIDE denuncia al propio Frondizi como comunista, para darles una idea de hasta qué punto la lógica conspirativa y la idea de la amenaza absoluta estructuraba el gobierno. Entonces, esta lógica persecutoria va a tener una ofensiva brutal sobre el comunismo. Hay una cantidad de científicos, ahora no recuerdo el nombre, el científico que crea la primera computadora en la Argentina. ¿Puede ser Barsky o...? No, Sadowski. Sadowski es el que crea la primera computadora clementina, es perseguido por comunistas. Digo, para tener comparaciones con el presente. En todo caso, esa ofensiva desde el Estado contra el comunismo coincide con una fuerte presencia del comunismo en la cultura, en las ciencias, en las letras, y ahí va a haber un encuentro de choque brutal. La segunda razón por la que el comunismo va a disminuir es que ese comunismo es ya un comunismo muy tradicional. Lo que va a pasar es que en los años 60 van a aparecer otras formas de la política de izquierdas que van a ver en el comunismo una cosa anquilosada y tradicional, más cerca del liberalismo que de una verdadera transformación socialista. Y entonces, de alguna manera, ese proyecto que originalmente estaba en el comunismo va a pasar al espectro del mundo revolucionario, exactamente, de la nueva izquierda de las décadas del 60. Entonces, ese comunismo tradicional de los 50 se va a ir disolviendo por varios lados a la vez, por la ofensiva y por el cambio al mismo tiempo de marco ideológico. La pregunta era porque efectivamente no es posible una vía incluso a la chilena en la Argentina. No hay una izquierda que logre hacer una competencia electoral pacífica, digamos. Rápidamente la violencia política se lo lleva puesto todo en ese sentido, ¿no? Claro, con el aditivo de que el peronismo es tan anticomunista como comunista. Claro. Ahí hay un punto de ruptura fundamental. El peronismo es tan cercano, grosso modo, ¿no?, a las ideologías de izquierda que podían evocar el comunismo como anticomunista. Y eso hace estallar cualquier blanco-negro, digamos, tradicional para pensar el problema. Bueno, habilitamos para preguntas también, si quieren, del público y luego cerramos para los autores, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una consulta, Leandro. Una pregunta, Leandro, pero también se puede extender a todo el mundo. Creo que había leído el texto de Adamowski. Él hablaba un poco de este camino sinuoso entre liberalismo y democracia, ¿no? que arranca que se ve en el siglo XX. Él también como lo explica, como que tenía la hipótesis de que
este proyecto de país que había desarrollado el liberalismo, en el cual una élite, digamos, se construyó el país, lo creó, es un liberalismo que creó el Estado, ¿no? A diferencia de Europa o de otros lados, es un liberalismo que perdió, digamos, electoralmente, no pudo ganar, no pudo presentarse y construir una alternativa competitiva electoralmente. Entonces, y eso un poco traduce también como la incapacidad de las élites, de los sectores dominantes, de poder dirigir al país bajo un proyecto, ¿no? También por impugnación de los sectores populares, por, bueno, un problema que se vio a lo largo del siglo XX y que es algo como que es cíclico y se va repitiendo, ¿no? Que, por ejemplo, yo me acuerdo hace pocos años de lo que era el macrismo, que arrancó con unamos a los argentinos, y ya para el 2019, ya cuando fracasó, digamos, el proyecto que tenía, el mismo macrismo con Bullrich, con Macri, ellos mismos se radicalizan, ¿no? Pero también hay una base también que se radicaliza, surge otros candidatos, Esper, Centurión, después sigue Milei, ¿no? Pero es como que esta incapacidad, digamos, de la clase dominante, de las élites argentinas, de poder dirigir al país, y esta idea de que, bueno, no somos como Chile en el siglo XX o Brasil, que prima el consenso, el acuerdo, sino todo el tiempo en la historia argentina en clave de choque, de ruptura, de desencuentro, ¿no? Por más o menos como un proyecto de país medio que quedó trunco, ¿no? Y no se termina, y dos mitades que nunca se juntan, ¿no? Un poco por ahí, ¿qué te parecía esa idea, no? ¿Cuál sería? Claro, pensar, digamos, esta deriva del liberalismo hacia una idea, hacia un autoritarismo, hacia un conservadurismo más marcado, se da también por la incapacidad que va a tener de poder cristalizar un proyecto de país en el siglo XX, ¿no? Como había logrado a finales del XIX. Sí, entiendo, ¿no? La perspectiva. Perdón. Gracias. A mí me parece que hay que recordar que la pérdida del poder del PAN entre 1912 y 1916 es un accidente, ¿sí? Es en términos electorales, ¿no? Es el resultado de una interna feroz entre roquismo y antirroquismo, de ir unidos a la elección del 16. Es el resultado de un cambio de contexto muy súbito que nadie podía pronosticar entre el momento de la sanción de la ley y la primera elección presidencial. Con esa nueva ley estalló la Primera Guerra Mundial y el oficialismo afronta esa elección en nuevas reglas, en un escenario absolutamente complicado, muy difícil de ganar para cualquier oficialismo. Y por otro lado estaba esa pregunta sin respuesta hasta que empezaron los primeros resultados electorales sobre la capacidad de performance electoral del irigoyenismo, ¿no? Un radicalismo conducido por Irigoyen que hacía 15 años que no participaba en elecciones y de pronto empieza a afrontar esos testeos y gana. Digo, además, obviamente, también otro elemento accidental, el fallecimiento de Roca y de Sespeña en el mismo año, en el 14. Es decir, creo que hay mucho de accidente como para explicar el cambio político del 16 desde la incapacidad de esa élite para entender qué es lo que debía hacer frente al país. Porque incluso creo que la ley Sáenz Peña muestra que había sectores de esa élite liberal bastante esclarecidos sobre que la política debía cambiarse, ¿no? Y que no se podía perpetuar la oligarquía y los regímenes electorales por los fraudes electorales por mucho tiempo. Entonces eso creo que es un punto importante. Después, con relación para entender ese punto de inflexión, ahí sí yo también miro las cosas de otro lugar. La obsesión de los liberales de ese entonces, incluso de Sáenz Peña y el grupo que impulsa la ley, la reforma electoral, es la verdad electoral, es hacer de esto una república verdadera, en el sentido de que, bueno, el sufragio realmente refleje la voluntad popular, pero también hay otros problemas que incluso a los cuales la democracia electoral están subordinados, que es el personalismo y el gobierno representativo. Es decir,
eliminar los liderazgos personales de la política, que era también un consenso transversal a oficialismo y oposición. Recuerden que el radicalismo nace diciéndose antipersonalista, en contra del juarismo, del unicato, etc. Y el gobierno representativo, que es ni más ni menos cómo traducir políticamente una sociedad transformada, para lo cual había al menos dos opciones: reforma electoral o reforma constitucional, que era la que se proponía más desde el ámbito académico, desde el ámbito político, y que no prosperó políticamente. Entonces, en todo caso, por ahí uno puede decir, hay un diagnóstico sobre cómo es la política democrática o cuáles son los rasgos de la política democrática o cómo debe ajustarse la política a una sociedad que se ha democratizado, que retrospectivamente se probaron equivocados en el sentido que se suponía que la democracia debía resolver la representación política y al mismo tiempo el personalismo, y eso complicó tanto la aceptación, después de la derrota además, de que en la Argentina la democracia iba a ser personalista. Pero lo que te quiero decir con todo esto es, me parece que para entender por qué esa élite liberal pierde el poder, hay que, un poco citando un artículo conocido de Fernando de Bote, que volver al acontecimiento, ¿no? Es decir, creo que las cosas podrían haber sido absolutamente distintas y esa élite liberal podría haber, digamos así, reforzado su legitimidad y haberse mantenido en el poder, como lo pensaban los espenistas, ¿no? Con los radicales siendo la primera minoría de un sistema bipartidista. Lo que viene después, es decir, a partir del 30 sobre todo, sí, ahí uno lo que ve es un liberalismo, insisto, creo que también tendemos a pensar el liberalismo con determinados sectores políticos, ¿no? Y hay que recordar ahí que el antirigoyenismo no solo existe en el conservadurismo, los socialistas eran quizás más antirigoyenistas que los conservadores. Entonces, bueno, creo que ahí hay claves de oposición también como para pensar desde otro lado, porque cuando solemos decir liberales, políticamente tendemos automáticamente a asociarlos con los conservadores, con la derecha política, y además de que, bueno, como dije antes, las derechas no solo estaban integradas por los liberales, también había liberales por afuera de la derecha, ¿no? Pero bueno, con relación a lo que me preguntabas, no sé si fracasaron o tuvieron mala suerte, ¿no? En algún punto. Y yo agregaría una cosa más, y se negaron a cualquier forma de domesticación una vez que perdieron el poder. Es decir, si algo se verifica en el gobierno de Irigoyen es la imposibilidad de domesticar a estos sectores de las élites, y se verifica, o sea, una de las cosas más llamativas cuando uno analiza los conflictos sociales de Irigoyen es que la reacción de Irigoyen todo el tiempo es el resultado de intentar gestionar algo que no puede gestionar y que son los sectores de las élites los que presionan para que esa gestión desbarre para la violencia política y estatal brutal. Con lo cual, ahí hay, y esto es muy claro cuando se estudia, por ejemplo, la Asociación Nacional del Trabajo, la Liga Patriótica, etcétera, ahí lo que hay son sectores de las élites imposibles de ser domesticados por el Estado. Y ahí hay una dimensión que no tiene que ver con las tradiciones liberales, sino que con las tradiciones de la construcción del Estado. Perdón, la pregunta no era para mí, pero... Sí, en primer lugar, quisiera agradecer a los dos expositores, porque hablan súper rápido los tres, pero se aprende mucho. A Marina Franco como docente, y sí hablan igual de rápido y no tiene el modo de darme. Porque, bueno, ya es muy difícil apuntarla, yo no quisiera apuntarla a la misma velocidad con la cual ella formula sus ideas, lo cual es muy genial. Bueno, elogio. Pero además quisiera agregar a los factores por los cuales quizás el comunismo entró en declive a fines de los 50 o a partir del 55 más, la muerte de Stalin en el 53, cuando empezó a circular en Occidente la versión de que había gulags, había campos de concentración en Unión Soviética, que recuerdo muy vagamente de lecturas que hice hace mucho tiempo, que fue un gran impacto en los comunistas argentinos, en los simpatizantes del Partido Comunista Argentino, etc. Esa noticia. Así que es solamente una notita aquí como para agregar. Bueno, sí, yo quería preguntarle a Leandro, gracias a los tres, de veras, una pregunta muy tonta y muy ingenua, pero que
que para mí tiene mucho sentido por algunas cosas que pasan ahora, aunque vos hablas del liberalismo en el siglo XIX y eso. Mi pregunta es como muy directa. ¿En qué sentido estos liberales que hablás sobre la elite del 80, para ponerlo así rápidamente, son liberales? O sea, ¿en qué sentido son más que librecambistas si son liberales? Porque la sensación que uno tiene es que hay poco ahí del liberalismo clásico, por supuesto, que uno podría decir, bueno, no es lo mismo liberal acá que afuera, etc. Podríamos hablar, pero más allá de eso, para que la categoría no estalle, tiene que haber como un núcleo que convence que algo es anarquista o liberal. Entonces, mi pregunta es como en esa dirección. ¿En qué sentido son liberales esos liberales? A ver, hay un rasgo histórico muy particular que sesga doctrinariamente el liberalismo, y es que entienden que para que haya libertad primero hay que construir poder. ¿Sí? Es decir, el liberalismo argentino, si bien obviamente uno puede decir, bueno, nacen criticando el poder porque nacen en oposición al rosismo, ¿no? Al caudillismo personalista y demás, en todo caso sí, pero entienden que la solución a eso es construir otro tipo de poder que es un Estado constitucional. Entonces, esa centralidad del Estado como condición necesaria para la libertad, obviamente desde la teoría política se puede definir apropiadamente como liberal, pero yo añadiría que la singularidad, y eso está muy claro en Alberdi sobre todo, es que ese Estado, siendo constitucional, limitado, tiene que ser al mismo tiempo un poder fuerte, que no sea arbitrario pero fuerte. Por eso la moderación del federalismo, por eso el presidencialismo, ¿sí? Entonces, el liberalismo en cuanto a la arquitectura institucional lo es porque propone un Estado constitucional y un Estado liberal, pero por esa concepción que es el resultado de un diagnóstico histórico, no de una posición ideológica abstracta o filosófica, que acá había que construir una autoridad que garantizara orden para que después fuera la libertad, pero que esa autoridad no podía replicar el personalismo caudillista, tiene una declinación que a menudo es lo que ha llevado a llamar a ese tipo de razonamiento liberal como conservador. Y eso para mí es problemático porque, como decíamos antes, que un liberal piense que el Estado es necesario, ¿por qué definirlo como conservador? Hoy diríamos que es progresista alguien que dice eso, ¿no? Que es un liberal que dice que el Estado es importante. Entonces creo que es el resultado de una calificación ya más histórica, ideológica o política. Lo otro es que el proyecto liberal de nación, sin obviamente desconocer todo lo que ha señalado Marina, proponía libertades civiles amplias, que después la problematización de eso cuando la sociedad cambia explica también que ese Estado que no solo se consolida, sino que se robustece, empieza a tener frente a los fenómenos indeseados o impensados de la transformación social, políticas públicas o decisiones políticas que no solo son reformistas, sino que son represivas. Pero la Constitución Argentina del 53-60 proponía una amplitud de libertades civiles muy excepcional para lo que era el constitucionalismo liberal de ese momento. Entonces yo creo que por ese lado también es liberal, y en el fondo también hay un liberalismo estatalista en el sentido de construir, digamos así, una sociedad liberal desde el Estado. Y eso es lo que también muestra que ahí hay un pliegue como consecuencia de un diagnóstico histórico, pero doctrinario singular, digamos. No hay catalaxis hayekiana en los liberales. No es que la sociedad liberal va a surgir por sus propias dinámicas. Es necesario que el Estado la cree desde arriba. Entonces, en ese sentido es que yo también digo que no solo desde esa convivencia política reñida con el pluralismo, sino desde la centralidad del Estado en la relación entre Estado y sociedad, creo que hay continuidades subterráneas con experiencias políticas posteriores en la Argentina, ¿sí? Es decir, la centralidad de él es, bueno, no me quiero reiterar, pero iba por ahí más o menos. El laicismo también, ¿no? Sería otro rasgo. Gracias. Bueno, si no tenemos más preguntas, cumplimos con el pocos minutos de retraso con lo que nos planteó Luciana. Solo decirle que hay próximos títulos. Creo que el próximo, no sé si me corrigen si me equivoco, se llama Prejuicio y Política para una crítica sociológica del autoritarismo contemporáneo o algo por el estilo.
Hay también terminando de prepararse un texto de Vera Carnovale sobre Humanismo y izquierda, derechos humanos e izquierda. derechos humanos e izquierda, y también un texto de Gaby Benza y un colega sobre desigualdad. Y bueno, ahí tenemos un poco lo de fin de este año y comienzo del año que viene. Y obviamente una vez más agradecerles la presencia y felicitar a los autores. Muchas gracias.